atípico, un caso atípico, una neumonía en vidrio esmerilado, así nada más, y la paciente es devuelta o se va a su país rápidamente. ¿A qué país? A China. Yo lo llamé al doctor López ese tiempo durante una semana, todos los días, y no me contestó y nunca lo investigamos el caso. Fue el 19 de enero del 2020. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos preparamos como sistema de salud local y nacional para poder prevenir, contener o mitigar primero la epidemia y después el daño que pudiese ocurrir, ¿no? Ustedes saben que teníamos antecedentes de la enfermedad de otros países y ahora la estamos conociendo. Siempre digo que, cada día digo, nunca leí tanto de medicina, pero nunca dejé de entender tanto porque yo sé que ustedes lo hacen todos los días. Tenemos miles de artículos, pero aún no lo podemos entender a este dichoso virus, porque nosotros ya tenemos una gran cantidad de atendidos, 600 pacientes en Santa Cruz. Tenemos una gran cantidad de fallecidos a nivel local y nacional. Y bueno, pues el contexto de la situación actual en salud nos lleva a pensar de que esto es recién el inicio de la pandemia en Bolivia, ¿no? Si quieren algunos datos para que clarifiquemos el espectáculo. Ayer me decía el presidente del Colegio Médico de Bolivia que estábamos en una situación desastrosa en Bolivia. Y para tranquilidad de todos ustedes, yo tengo que decirles de que la situación no es de desastre. Y aunque suene un poco exagerado decir, actualmente Bolivia está en una situación de control. En una situación de control de la enfermedad porque la tasa de ataque o la tasa de incidencia, que es la que nos mide el camino, está de 9 pacientes por 100.000 habitantes en el país. Para clarificarlo mejor, serían 3 personas enfermas en 2 estadios Hernando Siles, o 2 personas enfermas en un estadio Félix Capriles o Tahuichi Aguilera. O sea, 2 en un estadio de 45.000 personas. No es tan desastrosa como aparenta en realidad. Lo discutiremos después con la pregunta. Me dicen si se están muriendo a granel. Evidentemente, ahora la enfermedad de moda es COVID. Nos hemos olvidado de influenza, de dengue. Hay más de 250 tipos de virus que producen resfrío o problemas respiratorios. Nos olvidamos de todos ellos. Pero ¿saben por qué nos olvidamos? Porque se produjo una infodemia. Es decir, se transmitió esta enfermedad más por internet que de persona a persona. ¿Y dónde lo argumento eso? Lo argumento porque ustedes saben de que todas las enfermedades tienen un elemento principal que se llama tasa de reproducción básica. Y la tasa de reproducción básica, o RO, no es nada más que el número de casos nuevos que se pueden generar a partir de un caso. Sarampión, que es la enfermedad infectocontagiosa más importante en niños, su RO es de un caso se pueden generar 18 casos. VIH, de un caso se pueden generar 6 casos. Y coronavirus, 2019, COVID, es una enfermedad que puede generar hasta 4 casos. No es altamente contagiosa como se pensaba, ni siquiera en ambientes cerrados. Y mucho más cuando hay el uso de barbijo o cuando hay el distanciamiento físico, porque ya no tenemos que hablar de distanciamiento social, ¿no? Tenemos que hablar de distanciamiento físico. Nuestra tasa de letalidad es del 5%, aún dentro de lo aceptado internacionalmente. ¿Por qué digo aún? Los países desarrollados y no desarrollados que enfrentaron la pandemia desde el comienzo tuvieron tasas de letalidad hasta del 15% al comienzo. Porque se supone que como es una enfermedad nueva, no hay la capacidad de los sistemas de salud de contenerla o de controlarla. Y entonces, pues, este 15 a 20% que se complica o se muere es algo inevitable. Y nosotros, a pesar de que nuestro sistema de salud es débil, de que tenemos un sistema paupérrimo de salud en los 3 niveles de atención, aún así la estamos conteniendo la epidemia. Porque como les digo, la tasa de letalidad es
5%. Otra cosa importante, muchos me dicen, doctor, no estamos tomando muestras, doctor, no estamos captando a los pacientes. Yo tengo que decirles que habría que analizar el contexto, el lugar, el terreno, porque resulta, por ejemplo, que en Santa Cruz hemos tomado 2.700 pruebas hasta hoy. Es decir, 50 a 70 pruebas por día desde el inicio de la epidemia. Y entonces, con eso quiero decirles de que solamente, y eso quiero que lo apunten, solamente el 20% de los casos en Bolivia han sido positivos. O sea, hemos vigilado un 80% negativos. Quiere decir de que en general, la vigilancia no ha estado mala hasta ahora. De que hay que ajustar un montón de situaciones, sí hay que ajustar. Pero de que hemos vigilado porque hemos descartado una tal cantidad de casos que nos da lugar a pensar de que estamos vigilando. La tasa de internación, porque es importante y esto hay que aclararlo bien, la tasa de internación ha sido del 20%. Nosotros hemos decidido dentro del protocolo, que se los puedo compartir luego vía WhatsApp o lo vemos con ustedes. Nosotros dentro del protocolo hemos habilitado 3 sistemas de salud. Un sistema de salud donde van a ir todos los pacientes alojados. Pacientes porque son positivos y alojados porque no tienen signos ni síntomas ni tienen patología de base. Es decir, una persona que ya les voy a contar algunas anécdotas, o si quieren me adelanto, hace 3 días una familia decide comprar una chica del servicio y la chica del servicio va, se presenta en la casa y le dice a la dueña, hey niña, por este contexto que hay en Santa Cruz, te vamos a tomar una prueba de coronavirus. No, dice, yo estoy sanísima, sí, solamente te lo necesitamos para que entres a trabajar. Le toman la prueba y sale positiva. Totalmente asintomática. Sin ninguna clínica la paciente. Antes de ayer igual, una señora va a ser sometida a una cirugía de rodilla y como va a ser sometida a una cirugía de rodilla por protocolo, se está pidiendo prueba COVID porque es la enfermedad de moda y le toman la prueba en un laboratorio privado, su PCR, y sale positivo. Entonces, por eso es que nosotros ahora hemos habilitado estos 3 sistemas de salud, donde van los positivos asintomáticos o con signos de sintomatología leve, sin patología de base. Un segundo hospital donde van los pacientes con signos de sintomatología leve y con patología de base. Y un tercer lugar donde tenemos UCI y UTI. Y así lo hemos determinado en nuestro protocolo. Y también nos ha facilitado para hacer la introducción del tratamiento. Entonces, la tasa de internación es del 60% de asintomático o con signos de sintomatología leve. Solamente un 15% de estos casos han sido moderados. Y solo un 5% ha sido grave. Nosotros, nuestra letalidad, ya les comenté, en Bolivia es del 5% y en Santa Cruz es del 4%. Así, una letalidad aceptada internacionalmente. Dentro de la caracterización también clínica epidemiológica, hay que decir que un 53% del sexo masculino, un 47% del sexo femenino, es decir, no tiene afinidad por el sexo. A pesar de que en la literatura internacional se habla de que no hay mucha afectación ni mucha gravedad en niños menores de 5 años, no lo ponen como grupo de riesgo, nosotros ya hemos tenido 4 fallecidos menores de 5 años. Algunas otras connotaciones epidemiológicas, y esto les va a interesar mucho. Antes que nada, primero, tengo que decirles de que la curva actualmente en Bolivia está en ascenso, pero está en leve ascenso. No está en un franco ascenso como se esperaba
como cuando lo escuchamos a nuestro gran amigo Aníbal Cruz, nos asustaba y nos decía, hey, se van a disparar y se van a morir. Ha sido una curva que ha seguido o ha continuado, no podemos verla, pero se las voy a pasar, que ha continuado en una meseta y ahora tiende a subirse porque como se pensaba de que la cuarentena se iba a suspender, pues ya la gente se relajó un poco y ya la gente dijo, bueno, empecemos a salir. Y por ello es que ha habido los últimos 3 días un leve incremento. Para saber si una enfermedad está en situación de control, tenemos que hacer una cosa que se llama la tasa o la razón de crecimiento de la enfermedad. La razón de crecimiento se hace semanalmente y para decir que una razón de crecimiento es ideal en un departamento o en país, tiene que estar por debajo de 1. Actualmente la razón de crecimiento en Bolivia es de 1.3. O sea, no estamos ni mal ni estamos muy bien. Estamos en el límite. Por eso era que ayer yo decía en la prensa que estamos en una situación de control con una curva en ascenso y que si la Presidente, que ayer históricamente se equivoca, y tengo que decirlo con ustedes porque somos técnicos en salud, no somos políticos, históricamente se equivoca porque lanza que se acabó la cuarentena en 10 días. Y para decir que una enfermedad está en situación de control, por lo menos, tiene que pasar un periodo de incubación, es decir, 14 días de esta enfermedad, con pocos casos, y un segundo periodo de incubación con casos en descenso. No tenemos ni lo uno ni lo otro, porque no está ya ni en meseta, peor en descenso. Otra cosa, aquí es donde quiero que hablemos y quiero que comentemos, porque solamente el 23% de nuestros pacientes ha hecho neumonía. Y solamente, pero vamos por parte. En la caracterización clínica epidemiológica de la enfermedad, tengo que decirles de que el principal signo o síntoma no es la fiebre. Es el malestar general asociado a mialgias. El 82% de pacientes han presentado esta caracterización clínica. Fiebre solamente el 60%. Y escúchenme lo que les quiero decir, colegas. No siempre inicia con fiebre. Por eso es que es importante el antecedente de fiebre. Porque hasta para caracterizar la enfermedad, a nosotros nos ha costado. Mire, tengo una paciente, y me olvidé de comentar, tengo una paciente que está 54 días internada con nosotros. Es la paciente, el caso índice en Bolivia. La señora sigue siendo PCR positivo. Sigue siendo PCR positivo actualmente. Esa señora nunca tuvo clínica. Solo hizo una febrícula de 37,8 el día 9 de marzo. 37,8. Nunca tuvo tos, nunca tuvo fatiga, nunca tuvo malestar general, nunca tuvo nada. Es decir, todo este tiempo la hemos tenido a la señora desde el 5 o 6 de marzo, internada, sin ningún criterio clínico, si vale el término, solamente epidemiológico. Y de ahí resalto que el tema de la fiebre no es la característica más importante, así que no busquen fiebre. La mayoría de mis pacientes, como le digo, ha venido, doctor, me sentí muy mal, me dolían las pantorrillas, me dolían los muslos, mialgias, que hasta lo confundimos en algún momento con dengue. La tos en un 52%, fatiga, ya asociado, ¿no? Ya pensando en un problema respiratorio, que hemos tenido en un 36%, y también algunas características clínicas importantes han sido la diarrea, la anosmia, la geusia, y algunas otras connotaciones de tipo de coagulopatía, pero que se han hecho al final de la enfermedad. Ustedes saben que como en el dengue, esta enfermedad hace una coagulopatía de consumo al final, y hemos tenido un 27% de los casos que han fallecido por coronavirus, o sea, porque estaban con coronavirus, mejor dicho, positivo,
han hecho una coagulopatía de consumo, han hecho una coagulación intravascular diseminada al final. Y por eso es que también en nuestros protocolos de tratamiento, y seguramente lo compartiremos con ustedes, ya me estoy integrando al equipo, nos hacíamos una pregunta. Yo me acordaba de mi gran amigo, el doctor Macías, cuando se hablaba de profilaxis, ¿no? de antitrombótica al ingreso del paciente. Y pues nosotros la estamos utilizando de rutina, ¿no? La heparina convencional o la enoxaparina. Otros comentarios importantísimos que lo que pudiera compartir. Hemos realizado tratamiento con hidroxicloroquina a 65 pacientes. ¿Qué pacientes? Pacientes que tenían patología de base, pacientes que tenían signos de alarma o pacientes graves. De los 65 pacientes, hemos sacado 21 pacientes de terapia y hemos dado de alta a 19 pacientes de las salas generales cuando tenían patología de base o signos de alarma. Entonces, por eso es que nosotros lo hemos dividido el tratamiento de acuerdo al nivel de complejidad donde está el paciente, si es asintomático o signo sintomatología leve, si tiene patología de base o signo de alarma o si es un paciente complicado. Creo que esas eran las cosas más importantes que... Aquí también habían algunas cosas que quería comentarles. Me preguntaba Antonio, ¿cuándo llega el pico de esta enfermedad? Y si es prudente. Yo hice una nota en El Deber, muy extensa, hace unas 2 o 3 semanas, donde me preguntaban exactamente eso. Y yo se lo voy a decir, colegas, a ustedes. La tormenta no llegó. Recién está goteando. Recién está empezando a gotear los casos. No lo estamos captando todo porque el 20% de los casos, por ejemplo, que hemos captado en Santa Cruz, han sido asintomáticos. 20%. Y que en el 5º o 7º día han hecho alguna signo o sintomatología leve. Entonces, el pico, con estas medidas, va a ser fantástico. Tendremos un pico a finales de mayo, la primera 2 semanas de junio, pero un pico no pues en ascenso brusco, no como el Illimani, no como el Tunari. Tendremos un pico sostenido, tenemos una curva sostenida, ya les dije. Y eso es lo importante. Todas las acciones hasta el día de hoy para contener la epidemia, a pesar del paupérrimo sistema de salud que tenemos, han servido para contener y para que estemos en esta situación actual. Y no conllevada a otros países, primero por un montón de diferencias territoriales también. En Bolivia solamente el 6.2% son ancianos, y ustedes saben que la enfermedad tiene una afinidad, tiene mayor afinidad por los mayores de 65 años o por las personas que tienen patología de base. El promedio de edad, me había olvidado de comentarles, de afectación es de 20 a 40 años. El 60% de los casos están en ese rango de edad, de 20 a 40 años. Entonces, ¿flexibilizamos o no? Tajantemente no. Se lo dije hace rato en el comentario. Si flexibilizamos hoy, se saturan, se colapsan y se pierde todo lo bueno que se había hecho hasta ahora. Y segundo, no nos va a dejar seguirnos preparando porque mañana flexibilizamos y mañana se cae el sistema de salud y no va a poder atender COVID, influenza, dengue, insuficiencia renal, problemas hematológicos o cualquier problema de salud. ¿Qué hacemos con los positivos o contactos? Ese es un problema que yo quiero discutirlo aquí. Nosotros estamos internando a todos los positivos, a todos. Ya les expliqué los niveles. Los contactos van a cuarentena responsable a su casa. ¿Saben qué hemos hecho con los contactos? Van a cuarentena, no presentan signos ni síntomas, pero al 5º o 7º día, como he leído en algunos consejos, y nosotros lo estamos practicando, al 5º o 7º día podemos hacer el tamizaje en la casa, en la fábrica, en el hospital, de algún grupo de pacientes. En una fábrica habían 5 enfermos, los mandamos a la casa a cuarentena responsable a los contactos directos e hicimos tamizaje en 5 de esos contactos. Los 5 salieron positivos.
sin signos ni síntomas. Ahí está ese 20% del que les hablé. Y hay una cosa interesante. Ayer, antes de ayer, nos apareció sarampión acá en Santa Cruz, después de 20 años. Y me decían, ¿y qué vamos a hacer? Yo siempre digo, siempre tengo una teoría que la he reforzado por los años. Siempre que hay influenza A y aparece AH1N1, deja de circular H3N2. Y cuando aparece H3N2, deja de circular AH1N1. Y ustedes lo han comprobado también en sus consultas. ¿Y saben por qué? Es como que se esconde, como que hay una competencia de serotipos o de subtipos. Y aquí pasa lo mismo, pero tienen que ver también otras cosas. Pasa lo mismo porque nosotros estábamos con una curva francamente ascendente en influenza y se cayó. De repente porque dejamos de vigilar, de repente porque apareció coronavirus y como es la enfermedad de moda, todo el mundo se abocó al coronavirus, pero también ¿saben por qué? Porque todas estas cosas de dispersión social, de uso de barbijo, lavado frecuente de manos, nos ha ayudado pues a prevenir esa montonera de enfermedades respiratorias y también de enfermedades infectocontagiosas o transmisibles o transmitidas por alimentos. Eso es lo que quería comentarles, quería comentárselos así porque lo vi que era más práctico. El momento que ustedes quieran podemos compartir de otra manera y estoy pues siempre para sus preguntas, comentarios y demás. Paso a ustedes. Gracias, Charlie. Realmente interesante y llamativa tu presentación del cuadro clínico, de todo lo que en realidad estás viviendo desde hace ya más de 3 meses. Preguntarte lo que dijiste, las condiciones para ir levantando progresivamente la cuarentena. No suspenderla de golpe de ninguna forma y sería un suicidio para la salud nuestra el flexibilizar, entre comillas, porque ya está flexibilizada. ¿Qué opinas de las condicionantes que ha hecho el Colegio Médico para flexibilizar la cuarentena? Se ha pedido, ¿qué opinas? Te pregunto a ti como especialista en epidemia, que se hagan más pruebas y este es un problema que creo que no depende mucho del ministerio, o si lo dependía se dejaron ganar en la compra de los cartridges, me parece. No hay pruebas suficientes de PCR. ¿Y qué opinas de las pruebas rápidas? Me refiero a la detección en las 2 gotitas de IgG y IgM. Eso hemos pedido que se implemente por lo menos para el personal de salud y para los contactos y para el seguimiento, obviamente, de los pacientes. La otra, que se habiliten, lo que tú mencionabas, que hospitalizan a los pacientes, aunque sean positivos, pausisintomáticos o asintomáticos. Eso es un gasto para mí que llegado el momento, como tú estás mencionando, vamos a llegar de aquí a un mes probablemente al pico, va a ser insostenible. ¿Y qué opinas de habilitar, no sé, hoteles, coliseos, hospitales desmontables solamente para vigilancia de síntomas, sin mucha, digamos, tecnología médica, ni mucho menos? Es más, se podría tener ahí a personal auxiliar tan solo o doctores no capacitados para el monitoreo. Y por último, bueno, lo que estábamos reclamando, ¿tú crees que estamos todavía con la cantidad de equipos de protección personal para tranquilizarnos, o es que es una situación de miedo del personal de salud que reclama por reclamar? Esas 3 cosas habíamos pedido, es decir, que hagan pruebas, que se habiliten estos centros de aislamiento correctamente y se equipen obviamente los hospitales, por lo menos aquí en Cochabamba, con una interacción mejor con los sedes, y la otra es los equipos de protección personal suficientes. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ir por parte. Yo estuve en una reunión del Comité Científico Nacional hace 3 días. Estuve en la reunión del Colegio Médico Nacional y con el ministro. Y pues yo quiero que me digan, y voy a ser tácito con ustedes, porque son técnicos. Estaba ahí hasta Erwin Virués, el ministro de Salud, y otra gente. Y cuando hablaron de la situación desastrosa y de las pruebas, bueno, no es que hemos dejado de hacer pruebas.
hemos hecho las pruebas suficientes y se los he demostrado porque el 80% ha salido negativo de 2.500 pruebas. Les garantizo que no se ha quedado ninguna persona sin tomar pruebas. Primera cosa. Segunda cosa. Nos están llegando los Gene Expert a Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro y Beni, me parece. Y vamos a tener 50.000 pruebas en cada departamento. Eso ya es de aquí a una semana. ¿De aquí a una semana, doctor? ¿De aquí a una semana, doctor? Sí, de aquí a una semana. Segundo, ¿qué opino de las pruebas rápidas? Clarito lo voy a decir. Las pruebas rápidas sirven cuando ya la persona puede haber generado anticuerpos, ¿no? Quinto, sexto, séptimo día. A partir de ahí. Antes va a ser negativa. Por eso es que España, Italia, Alemania y todos los países del mundo la suspendieron en un momento, porque la gente, lo que usted me pregunta, hemos tenido, por ejemplo, varios casos de personal de salud no afectado, que han sido contacto directo. Y por la psicosis y el miedo, al otro día exigían pruebas. Hasta hemos tenido que hacerle en Senepro, en el hospital japonés, 56 pruebas se hicieron médicos, enfermeras, y ni una salió positiva. Entonces, las pruebas rápidas sirven o nos pueden ayudar a partir del sexto o séptimo día, porque la sensibilidad es muy baja, da mucho falso negativo al comienzo de la enfermedad. Y entonces la gente se la toma al primer, segundo día y va a ser negativo. Nosotros la aconsejamos porque va mejorando la sensibilidad con los días y para los pacientes pues internados, sospechosos, para los pacientes graves, para los pacientes de grupos de riesgo. Porque yo le tomo una prueba rápida a usted hoy día y ya no se va a tomar ninguna prueba más. Y de repente de aquí a una semana empieza con signos o síntomas, o de repente de aquí a una semana genera anticuerpos y ya no se va a tomar otro. Entonces, por ello es que la sensibilidad va del 40 al 70%, depende de la marca, depende. Hay muy pocas aprobadas por la FDA, muy pocas. Pero se están haciendo en Cochabamba, se están haciendo en Santa Cruz, se están haciendo en La Paz, en laboratorios privados. Sobre el tema de la sostenibilidad o no de los pacientes o de las personas asintomáticas e internados, este es un problema netamente administrativo que la Organización Mundial de la Salud dijo, medidas extraordinarias para contener la pandemia. Bueno, en lugar de estar haciendo carreteras, de estar llenando baches las alcaldías y de hacer cosas que pueden servir para el futuro, que haga eso, que habilite centros como en La Paz. Se pueden habilitar supermercados, hoteles. Aquí nosotros hemos habilitado coliseos, hemos habilitado algunos hogares, y tenemos ahí los que les comenté, donde tenemos asintomáticos o con sintomatología leve, y lo monitoreamos desde una central, así como un Zoom o una videollamada, uno por uno a los pacientes cada día. Y es lo que usted dice, no se necesita personal experto, se necesita personal que sepa tomar signos vitales y que haga algunas pruebas de respiración y demás. Y en el tema de los EPPs, nosotros hemos tenido... Perdone, doctor, que le corte. En Santa Cruz tenemos estos albergues, Sí, sí. ¿Puede mencionar si funciona, doctor? Porque lo vi y disculpe que abuse de la confianza, pero ¿te acuerdas que hace 2 semanas estaba usted bastante decepcionado porque aparentemente esto no funcionaba y acá en Cochabamba no funciona, de hecho? Sí, es lo que les dije al comienzo. Nuestro sistema es débil y lamentablemente las autoridades políticas desde el nivel central ahorita tienen a yo respeto a todos, pero tienen una persona que no va, digamos, con la tecnicidad, y él era el que más nos estaba presionando con el tema de suspender la cuarentena, ¿no? Tienen un epidemiólogo nacional sin formación en epidemiología, y entonces hay una anemia técnica para tomar estas decisiones. Entonces, cuando pasó en Santa Cruz este fenómeno hace unas 3 semanas, cuando conversé con usted, lo primero que dijimos, clasifiquemos a los pacientes. Ya les dije cómo, signos, sintomatología leve o nada de signos, sintomatología, signos de alarma o con comorbilidad. Tenemos pues, ahorita tenemos internados como 17 renales en el lugar adecuado y tenemos los que necesitan UCI-UTI en el Hospital de La Pampa. Tenemos 2 lugares de alojamiento, si vale el término.
Uno es Ana Medina, que tiene alrededor de 110 personas actualmente. Y es lo que hacemos un control estricto de signos y síntomas cada día en un registro. Los pacientes leves, con comorbilidad, mejor dicho, o con signos de sintomatología, o grupo de riesgo, ellos reciben su hidroxicloroquina. Y los graves, pues, son los que necesitan UCI o UTI, ¿no? Ya con otro criterio, ¿no? Y son los que hacen su distrés respiratorio o su coagulopatía de consumo. Entonces funcionan, tenemos 110 en uno y tenemos 80 en otro, y tenemos los otros dos hospitales con los niveles adecuados. En el último punto que me preguntó Antonio, ¿quién dice si puede haber EPP suficientes o no? Hay criterios técnicos para eso. A mí aquí me critica mucho la prensa porque nunca me ven con un barbijo N95 en la calle con alguna entrevista. Y yo les digo, a veces me entrevistan los periodistas, como esta mañana en el aeropuerto, con sus EPPs completos, bioseguridad 3, porque tienen los respiradores más y la máscara facial encima. Y entonces yo les digo, ¿cuál es la necesidad? El barbijo N95 no es para ir manejando el auto y usarlo. El barbijo N95 no es para ir al supermercado. El barbijo N95 es hospitalario. Y por eso ahora la anemia también de equipamiento. Aquí en el hospital japonés, los grandes expertos se gastaron 500 EPP en 3 días. Aún con una sala de triage. Es decir, en la consulta externa de todas las especialidades estaban usando equipos de protección personal. Totalmente contraproducente, totalmente dando una imagen de inseguridad a la comunidad, a nuestras familias y al entorno donde vivimos. Yo me asusto, yo voy aquí a los hospitales y están con sus EPPs de clean cola, cuando también está definido por nosotros y por la OMS, que es nuestro respaldarazo, aunque a veces mete la pata, hay que decirlo, que los EPPs están pues condicionados a algunas áreas hospitalarias, que los EPPs están condicionados a los pacientes respiratorios, que los EPPs están condicionados a terapias completos de estoy hablando, y que los EPPs también para la emergencia. De ahí a más, no podemos gastarnos 500 EPPs en un hospital de tercer nivel en 3 días. Eso es. Porque cuando los necesitemos de verdad, y tal vez le pase eso a Cochabamba, a La Paz y a todo el país, no hay donde comprar. Porque como le digo, yo lo veo a los médicos que salen con su barbijo N95 y sus guantes. Y se van al auto. En el auto yo voy solo. Si lo que queremos para evitar esta enfermedad es el distanciamiento social, no es que nos disfracemos de astronautas. Solo con el barbijo quirúrgico, 2 personas colocadas, una sintomática y la otra no, la posibilidad de contagio es mínima, es del 5%, con barbijo quirúrgico. Y si está más de 1,5 metros, pues seguramente no habrá posibilidad de contagio. Eso es lo que puedo decir, Antonio, de estas 3 preguntas, y estoy para contestarle o conversar algunas otras cosas. Fernandito Rengel tiene una pregunta para ti. Fernando, por favor. Fercho. Hola. Hola, lindo. Marica, se le ve. ¿Cómo es, Charlie? Qué gusto verte, hermano. Bueno, con Charlie hemos sido pues compañeros de la facultad. Hemos estudiado en San Simón y yo pienso que él tiene muy buenos recuerdos de todo lo que hacía el fútbol, pues. Bueno, Charlie, yo quiero hacer algunos comentarios y también preguntarte algunas cosas. Primero, tú sabes que en Cochabamba estamos atravesando una crisis política lamentable, pero en este momento sí, con dos directores del CEDES, cosa que no puede ser posible, donde el que tiene poder de decisión es justamente el que está al lado de la gobernación, al lado del MAS, y bueno, no importa de qué lado sea, la cosa es que no se hacen, no podemos seguir adelante. En ese sentido, no tenemos un lugar destinado para alojamiento de positivos, como tú has mencionado que lo tienen en Santa Cruz, me parece muy bien. Por lo tanto, aquí tenemos que encontrar un positivo y aislarlo en su domicilio, no nos queda otra. El problema está que
Claro, el problema está que mucha gente no tiene las condiciones como para quedarse en domicilio. Alguna gente, bueno, pues podrá tener un cuarto con baño privado, que sea bien ventilado, bueno, con todas las recomendaciones que ya conocemos. Ahí es un problema, pero entiendo que en este momento la decisión es netamente política y no creo que vayamos a tener, sinceramente. Los hospitales destinados para COVID, donde tenemos hospitalización y terapia intensiva, ya están, pero no tenemos, lamentablemente, todavía la funcionalidad. Es decir, faltan recursos humanos, falta implementación. Tenemos 3 hospitales designados, uno de ellos es el Viedma, otro es el Hospital del Sur y otro es el Hospital Salomón Klein. Ninguno está funcionando al 100%. Ya se están mejorando, sí, pero no están terminados. También eso se arregla con voluntad política. En relación a los EPPs, también quiero darte la razón. Es lamentable ver cómo políticos o periodistas o gente que está con paranoia están utilizando mamelucos en la calle. Sin ir lejos, el otro día me llamó y me dijo, mi esposa quiere ir a ver a sus papás, ¿dónde consigo un mameluco urgente? Pero solo necesito un barbijo quirúrgico, que vaya tranquila, la cosa es que no, que sea en su día de salida. Bueno, pero eso es lo que piensa la gente. Mi pregunta va en relación al tratamiento. Estamos con la Comisión Científica de Cochabamba trabajando en esto, Antonio lo sabe, y hemos tenido que leer todos los protocolos de los países vecinos, Colombia, Argentina, México, algo de Estados Unidos, protocolos de España. Y en uno de Estados Unidos, no así en los de mencionado, sí están mencionando a la nitazoxanida, que es un antiparasitario muy común en nuestro medio, no a la ivermectina, pero sí a la nitazoxanida, y lo ponen como una alternativa que obviamente no hay estudios para ninguna cosa definidos todavía, eso lo sabemos. Que sí, la mayoría de los protocolos sí mencionan a hidroxicloroquina, citromicina, pero yo quería saber si la nitazoxanida realmente es una alternativa que nosotros podemos tener. Eso, hermano, y un gran saludo, querido Charlie. Gracias, Ferchito. Grandes recuerdos, lo dijiste. Puta época de oro inolvidable. Primero, siempre el cariño, ¿no? Con respecto al tema de la disponibilidad de lugares, eso quería aclararlo. Solo les voy a hacer un comentario. Si no habilitan un centro de alojamiento, están jodidos. Y se lo digo así con toda la amistad y respeto y lo gran profesional que son ustedes. ¿Saben qué pasó aquí en Santa Cruz? Les voy a contar la anécdota, me olvidé será. Llega un caso, lo contagia al primo, y el primo dice, doctor, yo me voy a quedar aislado en mi casa. Vivo solo aquí. Bueno, se quedó un día y medio. Un día y medio fue suficiente para que el tipo contagie a 11 personas. A 11, escúchenme. 11 personas en un día y medio. ¿Por qué? ¿Cómo? Contagió a la esposa, contagió a la hija, contagió a los 2 suegros, contagió a la cuñada, el día que nosotros le tomamos muestra porque ya estaba sintomático. Al otro día, irresponsablemente se salió a dar una farra, contagió al amante, a la hija del amante y al esposo del amante. Le estoy hablando claramente. 11 generó. Y otra señora que nos lloró para que le dejemos en su casa porque no quería ir a un centro de alojamiento, que le iban a discriminar, nos generó 9 casos en 3 días. ¿Por qué? Porque los dejamos en la casa. Si ustedes lo dejan en la casa, se va a despelotar como se despelotó la epidemia. Porque si ustedes se dan cuenta, en Santa Cruz, solamente 25 fueron importados, todos los demás, o sea, los 600 otros son locales. Porque el mejor lugar de dispersión de la enfermedad es el hogar, la escuela, los mercados, los bancos. Como hemos hecho dispersión física, ya no están los bancos mucho, no hemos tenido casos en los bancos ni en supermercados. Hemos tenido brotes familiares grandes por dejarlos en la casa y ahora tenemos actualmente un brote grande en el mercado principal de Santa Cruz, que es el mercado Abasto.
¿Por qué? Porque ahí no hay dispersión física. Todos los días va la gente al mercado. ¿No? Entonces, eso por una parte, Ferchito. Por la otra parte, el tema del tratamiento, vos lo dijiste, y yo sé que este equipo de expertos, de científicos, de especialistas, porque conozco a muchos, ha leído como nunca ha leído otra enfermedad, porque cada día llegan 100.000 cosas. Y hay que decir una cosa, no hay ningún estudio consensuado para decir esto es. Antivirales, Rito, Lopi, hidro, ahora están utilizando hidroxicloroquina sin acitro. Ustedes saben que altera, produce alteraciones cardíacas, y la citro más con la hidroxi, entonces está utilizando solo hidroxi. Alguien planteó ivermectina, yo estuve hablando con el CDC de Atlanta, solamente hay 2 estudios, uno de 8. Charlie, se te cortó un poco. Charlie, ¿será que estás con internet bajo? Se te cortó, se está entrecortando el audio. Carlos, Carlitos. Bueno, tenemos problemas con... No se escucha, Carlitos. Charlie, se te está entrecortando. Es el internet, hermano. Y lo que decía Fercito de la nitazoxanida, Bueno, lamentablemente se fue Carlitos y yo pienso que es cuestión de la comunicación. Carlitos, ¿me escucha Carlitos? Carlitos, ¿me escucha? Está entrecortado, Carlitos. Hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, sí, sí. Continúe, por favor, Carlitos. Hola. Sí, es el internet un poco que se le va y se viene. Entonces le decía a Ferchito que... Hola, 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 Ahora hola, sí. hola, hola. Hola, Sí, sí, ahora sí. sí. Ahora sí. Ya. Entonces le decía a Ferchito que hay solamente un estudio, un metaanálisis todavía que vi en Australia, donde hablan mucho de lo único que hay de la nitazoxanida, por ejemplo, como alternativa, ¿no? Entonces, no lo tenemos en el protocolo, pero habría que ir viendo algunos casos, ¿no? Yo ahorita otro estudio de uso de suero de pacientes convalecientes también. Estados Unidos sacó un artículo, también se lo a los que han enfermado para poder tener un banco de suero, como se ha hecho en fiebre hemorrágica, como se ha hecho en varias enfermedades, ¿no? Entonces, habría que plantearlo, proponerlo. De todas maneras, Ferchito, te voy a decir una cosa. Yo autoricé que la banca privada de Pando, de Cobija, haga un tratamiento a 10 pacientes positivos de coronavirus con nitazoxanida. Yo di la autorización hace 2 semanas, más o menos, en Cobija, y esperaremos pues las conclusiones, ¿no? Pero sí están utilizando en la banca privada de Cobija, y veremos los resultados. Te voy a pasar inbox y el teléfono del doctor de allá, que le sugerí que utilice y está utilizando. No sé qué más, Antonio. Sí, mi hermano, yo te voy a exprimir un poco más con respecto a esto de los hospitales o las salas de albergue, el monitoreo. ¿Qué parámetros haces tú para monitorear clínicamente a estos señores? ¿Cómo deben estar equipados mínimamente? ¿Qué personal tienes ahí? ¿Cómo están moviendo esa situación? Y la otra situación, ¿en qué momento das de alta y cómo haces el seguimiento de estos, entre comillas, que son presintomáticos o asintomáticos? Bien. Primero, nuestro centro de monitoreo en el Ana Medina es un centro como este. La computadora, la videollamada, y yo llamo a Fernando Rengel, cada uno tiene su termómetro, se toma la temperatura y me lo muestra. Como es videollamada, valoro frecuencia respiratoria, o voy, si es que dice que el paciente está fatigado, y valoro cada día signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial y algún signo de alarma que
se pueda presentar. Por ¿Usted ejemplo, lo está haciendo, antes de la doctor? noche, a la 1 de la mañana, una paciente... yo solamente vi 109 pacientes positivos. De ahí ya dejé de ver porque es inalcanzable poder verlos a todos. Entonces yo iba a hacerles el manejo en ese lugar y domiciliario al comienzo, como equipo de respuesta rápida, pero luego es insostenible y es lo que les decía hace rato. Muchos pacientes están asintomáticos. Hay que preguntarles si no hay historia de fiebre o ver si en los 14 días no hizo fiebre, para que cuando hagamos un estudio digamos, bueno, no hubo fiebre en ningún momento o hubo fiebre en algún momento, como la paciente que les comenté. Entonces se monitorea cada día estas cosas, Antonio, y antes de anoche, a la 1 de la mañana, tuvimos una paciente en el Ana Medina, donde están asintomáticos, que empezó con diarrea, con manifestaciones gastrointestinales, se nos deshidrató. A ella la llevamos al nivel de pacientes sintomáticos con signos de alarma. Porque ustedes saben de que si bien la diarrea no es un signo de alarma respiratoria o que se complique el paciente, es un signo o es un problema que nos puede llegar a deshidratación y a otras connotaciones. Por eso es Perdone, que la doctor. trasladamos de ahí. Perdone, lo voy a interrumpir. ¿Cómo lo traslada al paciente? Es decir, ¿utiliza una ambulancia? ¿Utiliza medidas de seguridad? Sí. El chofer y el médico van con EPP. A pesar, también ha habido pelea eso de que el paciente va atrás, respirando hacia atrás, ¿no? Lo ponemos al paciente como respirando al otro lado y van con EPP normal y luego desinfectamos la ambulancia. Son ambulancias destinadas para pacientes COVID. Gracias, Charlie. Siga. ¿Y cómo dan el alta? Es decir, de esas, después de 14 días, ¿hacen algún monitoreo de prueba rápida o PCR? Bien. Esto está definido mundialmente por la OMS, por los protocolos nacionales e internacionales. El día 14 o 15, una prueba de control. Si sale negativa, a las 24 o 48 horas otra prueba. Solo se puede ir de alta con 2 pruebas negativas. Si en la prueba de control el día 15 es positiva la prueba, recién repiten la prueba a los 10 días. Por eso es que esta paciente que les conté que lleva más de 50 días ha sido positiva a 6 pruebas. 6 PCR positivos. Y recién anoche recién salió una negativa. Es decir, le vamos a hacer otro hoy día. Si es negativa, por fin se va a su casa luego de 54 días. Criterio de alta, clínico, ustedes lo saben. Epidemiológico y para que se vaya a casa, 2 pruebas negativas en 24 o 48 horas. Y debe irse a la casa en condiciones de aislamiento aún, con barbijo y con medidas de dispersión social, de lavado de manos, uso de alcohol o alcohol en gel por los próximos 14 días. ¿Saben por qué? Porque he tenido 5 pacientes ya que luego de 2 pruebas negativas se han ido a casa y por algún tema de trabajo o algún tema familiar han querido hacerse una prueba y han salido positivos nuevamente. ¿Reinfección? No lo sé. No voy a... He leído tanto que no se habla de una bipolaridad del virus, se habla de reinfección, pero hemos tenido 5 positivos, una semana, 10 días después de haber tenido sus 2 pruebas negativas. Hola, Antonio. Sí. No, que se te entrecorta por momentos, mi querido Charlie. Debe ser que el internet no está muy bueno, pero ya quedó muy claro esa situación. El problema que tenemos, yo te voy a ser bien franco, no tenemos PCRs. O sea, tú pides y acá a la semana te reportan si es que te van a reportar. Hay un gran problema acá con los llamados call center, con esa respuesta. Hagan prueba rápida. Y bueno, eso es lo que estamos pidiendo. En la seguridad social se ha comprado, algunas clínicas privadas lo tienen. El tema es un poco los hospitales públicos, ¿no, mi querido? Y ahí está. El Viedma creo que está comprando 1000. El Viedma está comprando 1000. Sí. Pruebas bueno, rápidas. Nosotros hemos hecho, te digo, como Sociedad de Neumología, un manifiesto ya hace más de una semana, de justamente, no solamente de propugnar las pruebas rápidas,
que después eso es un tema charlable. ¿Qué opinas tú de los túneles de desinfección que acá muchas instituciones, supermercados, inclusive la universidad quiere implementar? Nosotros nos hemos manifestado en contra. ¿Qué opinas tú? ¿Hay alguna literatura que se haya respaldado? No solamente los túneles de desinfección, sino eso que van rociando, no sé qué sustancia, me imagino que es amonio cuaternario en el pavimento. No. ¿Dónde? ¿En el pavimento? Sí, ayer salí a ver un paciente y había una movilidad de la alcaldía que andaba rociando a la calle algo. Dicloruro. Dicloruro es lo que Perdón, más usan. ¿cómo? Bueno, Cloro, ya. dicloruro. Dicloruro. Bueno, las cabinas de desinfección están totalmente en controversia, están contraindicadas por la OMS. Te voy a mandar un artículo que tengo justamente sobre eso. Ya la suspendió, porque en una primera instancia se habló de cabinas de desinfección para hospitales, para servicios de salud. Hola, para servicios de salud. Pero luego, aquí va la cosa. Nosotros hemos hecho una inspección en los supermercados, ni una cumple los protocolos o normas. ¿Sabe por qué? Porque se pusieron a mezclar productos. Y si vos mezclas productos, aumentás la toxicidad, aumentás la irritación de la piel, que puede ser una vía de ingreso del virus, y poder producir alergias y demás. Por eso es que están aconsejadas en los sistemas de salud o en los servicios de salud, siempre y cuando cumplan su función de desinfección con un buen producto. Si me preguntan a mí cuál es el mejor, aunque el más incómodo, la lavandina. El amonio cuaternario es bueno, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque no desinfecta cuero ni desinfecta tela. ¿Me entienden? Entonces no es muy bueno. En cambio, la lavandina sí. Y para las sustancias que corroen, porque hay muchos productos o cosas que corroen en los hospitales, en las casas, se puede utilizar hipoclorito de calcio, que es igual de buen producto para desinfección que el hipoclorito de sodio. Perfecto, muchas gracias con ese detalle. Ha habido como tú habrás visto, ¿no? Mucho miedo, una pandemia de miedo y la gente ha empezado a utilizar todo lo que sea, y ya lo viste a Donald Trump con cloro por vía oral, buches y gargarismo puro le puso. Y 10 intoxicados, creo que algunos ya han muerto, pero vea usted cómo llega la desesperación. Por cloro, pero no por... No, sí. Sí. Mi querido a mí me hicieron tomar algún colega, muy bueno esto de poder compartir. Bien, yo pregunto a mis videoconferencistas si tienen alguna pregunta para el doctor. Yo habilito o en este momento el audio, lo deshabilito para que no haya interferencia del audio. Voy a activar, está permitido que todos los participen, si reactiven su propio micrófono, por favor. Si es que alguien quiere hacer una pregunta al doctor, que veo que tiene, y como sabemos, nosotros hemos invitado muchísima experiencia, no solamente en COVID ahora, sino en dengue, influenza y todas las enfermedades transmisibles en el departamento de Santa Cruz, que ahora, ¿cuántos casos tenemos allá, querido Charlie? En Santa Cruz. Más de 500, ¿no? La mitad. ¿Santa Cruz? ¿Hoy día? No, 600. Y ahorita te lo doy el dato bien porque es una manera de... Tenemos alrededor de 600, ya te digo, aquí está, 607 casos. ¿Y la mortalidad? 607 casos. La letalidad está en 29 fallecidos. Doctor, me hicieron una pregunta el otro día y la verdad no lo supe. ¿Por qué en Bolivia el porcentaje o el rango etario es tan joven comparado con el resto? ¿Es así, doctor? Yo no sabía si eran jóvenes los que se estaban muriendo más en Bolivia. Sí. ¿Usted tendría alguna explicación por qué? Sí, porque tienen patología de base. Ya. Todos los jóvenes que se han muerto tenían patología de base. Por ejemplo, interesante esto, Antonio. Teníamos una paciente que aparentemente no tenía ninguna enfermedad de base, y cuando vemos sus laboratorios, vemos de que tenía el antecedente de una leucemia, la paciente.
Y cuando vemos sus laboratorios al ingreso al hospital, nadie se dio cuenta de ello. Y cuando pedimos sus antecedentes y demás, evidentemente esa paciente de 29 años tenía una leucemia. Se nos murió una embarazada de 35 años, porque ustedes saben que de por sí el embarazo inmunodeprime a las mujeres. Se nos murieron pacientes renales, niños con cardiopatías congénitas. Con cardiopatía congénita a los niños, el niño. Ah, ya. Sí, sí. Qué interesante saberlo, doctor. No hemos tenido fallecidos jóvenes sin patología de base. Muy bien. ¿Obesos? Ahora se habla de la obesidad. Sí, ¿no? Igual que en la influenza, hemos tenido 5 o 6 obesos fallecidos, por supuesto. Claro, Son grupos de riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes y cualquier problema respiratorio, ¿no? Entonces, el paciente respiratorio es un paciente de cuidado, un asmático, un EPOC, va directo a internación. Y ese necesita monitoreo permanente. ¿Saben qué? Yo tengo una teoría, y tal vez ustedes me la van a responder. Yo estoy con un planeamiento de poner oxímetros de pulso en todos lados. Porque el oxímetro de pulso es el que nos va a dar pues, el pronóstico o la indicación. Perfecto, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Yo muy de acuerdo con usted. Y como dice, como hace telemedicina, entonces el paciente se toma la temperatura, se toma la oximetría, tú lo estás viendo y le dices, nada, no necesitas ir ni estar en contacto y así minimizas. No, está muy bien eso, querido Charlie. Yo realmente te agradezco. Tenía más preguntas, tengo muchas preguntas, pero te voy a llamar llegado el momento, Charlie. Y agradezco a todos los conferencistas. No sé si tienen preguntas, el chat está vacío. Creo que nos has impresionado. ¿Ya? Realmente, ¿por qué? Porque yo sé que manejas esto de la forma más profesional y como debería manejarse, sin miedo, ¿no? O sea, sí con respeto, sí con todo, pero sin ese pánico exagerado que creo que hasta los más pintados como yo nos está tocando. Invitarte, te voy a pasar un protocolo de estudio de transmisión e infección en trabajadores en salud, que gustaría que lo hagamos en Bolivia, ¿ya? Y es importante esto justamente porque así se minimiza. Mientras más conocemos al bicho, más vamos teniendo, menos miedo vamos teniendo. Acá la doctora Torres ha levantado la mano y le voy a reiniciar el audio, ¿ya? La doctora Torres es neumóloga de La Paz que trabaja en Sucre. Doctora Torres, buenos días, gustazo en verte, o digo en escucharte. ¿Dónde estás? Rock, sí. A todos los compañeros y la verdad espectacular la descripción de todo lo que está sucediendo por el doctor Hurtado, ¿no? Gracias, doctor. La pregunta es la siguiente, doctor. Aquí en Sucre, bueno, estamos con muchos problemas también políticos y demás que todos ya son conocidos. Sí. Ha habido este caso del segundo caso positivo en el Hospital Cristo de las Américas. ¿Ya? Y el detalle es que este paciente obviamente oculta información, así ya se sabe todo. Y ha estado 2 días el paciente en el hospital, siendo atendido como cualquier otro, con las medidas mínimas de bioseguridad, que la verdad que solamente ha sido un barbijito y nada más. Roxana, tu audio está un poquito bajo, no sé si puedes acercarte o hablar de otra forma, más fuertecito, por favor. Es que estoy con el barbijo, doctor, soy de guardia. No, por favor, no. El tema es que No, pero tampoco, Charlie, estado... escúchame, ayer lo vi al ministro de Salud en una reunión de médicos de más de 20 sin barbijo y a mí me pareció una incoherencia, perdón. Es una total tontería, discúlpenme. Ya, siga, doctora, siga. No, el tema es que como hizo YouTube, lo fui con el barbijo, que bueno. Este paciente estuvo 2 días en el Hospital Cristo de las Américas y las medidas no se han tomado hasta que se han dado cuenta, el médico internista que lo ha atendido se ha dado cuenta de que era un paciente potencialmente positivo por los viajes que había realizado a La Guardia y a Villa Tunario, el señor transportista. ¿Ya? La pregunta es, aquí enfermeras, auxiliares y demás están en aislamiento en sus casas. Y este paciente positivo ha estado como medio internado y probablemente con otros pacientes más. La pregunta es, doctor, ¿qué hacemos con nuestro personal? Porque la verdad que nuestro personal de salud, si vamos a estarlos aislando así en cantidades, nos vamos a quedar sin gente para trabajar. O sea, la verdad que yo veo ahora que todas las medidas que se están tomando y que se van a tomar con la cuarentena dinámica
no incluye esto del personal de salud. O sea, se ha hablado de los equipos de protección personal y demás, que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha mencionado. Pero, por ejemplo, en este caso, doctor, son 15 personas que están en su casa esperando tener síntomas y 15 personas que han estado en contacto directo con el paciente 2 días en el hospital, ¿no? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos con nuestro personal? Bien. Usted ya le respondió, doctora. ¿Saben qué? Si todo el personal de salud que atiende coronavirus va a irse a cuarentena, mañana nos quedamos sin personal de salud en todo el sistema. Entonces, nada, primero insistirles en que ante cualquier sospecho o ante cualquier paciente deben primero cumplir con las medidas de autocuidado o de bioseguridad. Segundo, esas personas que han sido contacto directo del paciente positivo hacen una cuarentena responsable. ¿Qué es cuarentena responsable? Van a trabajar todos los días y ante cualquier signo o síntoma les vamos a tomar la muestra y les damos un plus por ser personal de salud. No van a desarrollar la enfermedad 24 o 48 horas después. Les hacemos una prueba de control el 5º o 7º día a esos contactos, porque han sido contactos directos. Y siempre y cuando no sean 20 o 30. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Le voy a explicar la experiencia que lo hacemos todos los días. Hospital San Juan de Dios, caso positivo, estuvieron en contacto directo 10 personas. Al 5º o 7º día hacemos un tamizaje a 3 o 4 personas. ¿Y sabe qué, doctora? De esa forma se encuentran positivos o se quita el miedo del personal de salud. Hey, miren, les hemos hecho tamizaje y no ha habido ningún caso positivo. Entonces son dos cosas que se hacen o se cumplen cuando hacemos eso. Pero de ninguna manera, por más que haya sido contacto directo, va a irse a la casa. Debe seguir trabajando. El tema es, doctor, que eso por lo menos aquí en SUPRE y el CEDES, dentro del protocolo y demás, no está establecido. Y los han puesto en cuarentena a los 15. Por eso le digo, es una locura y habría que hablar con el nivel nacional. Se lo voy a comentar yo al nivel nacional, porque aquí no quisieron hacer lo mismo. El otro día hubo un caso en el Hospital del Niño y 60 estaban en cuarentena. Bien, le dije, ¿quieren irse los 60? O sea, que se cierra el hospital, lo cerramos. Pero se van a quedar en un ambiente de cuarentena que nosotros destinamos. Lo pusimos en el 2º piso del hospital. No aguantaron una noche, porque no había baños, no había buena comida, y al otro día me pidieron irse a sus casas. Porque el tema es ese. O sea, el tema no es que... Ahora, si quieren ir en cuarentena, pues que vayan a hacer una cuarentena como paciente o aislamiento, como cualquier paciente, a algún lugar. ¿Me entiende, doctor? Así Sí, claro. o sea, nos ha costado mucho, pero lo hemos logrado, doctor. Y yo sé que un poco quitando el tema político allá en Sucre, que es fuerte igual que en La Paz, se puede lograr. Bueno, vamos a seguir insistiendo, doctor, porque si no, nos vamos a quedar sin personal. Así es. ¿Y quién va a atender coronavirus? Exacto. Y además ahora, que ya no están atiende coronavirus, ¿verdad? Todo paciente potencialmente, por ejemplo, este paciente tenía síntomas de diarrea. Entonces, no tenía ningún tipo de síntoma respiratorio y oculta información. O sea, yo creo que también la consigna es que cualquier paciente tiene que ser atendido como potencialmente positivo con todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener cualquier tipo de no personal como potencialmente que esté en positivo. un hospital o en una emergencia. Debe ser atendido como paciente sospechoso, no como paciente positivo. ¿Entiende? Sí, Como sospecha, porque es una enfermedad que mantiene en vilo al virus, pero no como paciente positivo. O sea, paciente sospechoso tiene el mismo manejo que el positivo. Los dos tengo que ponerme EPP, el paciente tiene que ponerse barbijo y demás. ¿No? Ya, doctor. Antonio. Sí, mi querido, te voy a seguir molestando para que vayas con hambre a almorzar. Querido, ya lo vi comiendo, pero escúcheme, no, Charlicito. Era una comida en 24 horas, te prometo. Charlicito, escúcheme, entonces, usted no recomienda el aislamiento a los casos leves en la casa, no recomienda. No, porque estamos en la primera fase de la enfermedad, que es donde, a ver, entiéndeme, en la primera fase es cuando hay pocos casos y eso van a dispersar la enfermedad. Si no los agarro eso, mañana vamos a estar en la segunda fase. En la segunda fase, cuando ya sea incontenible, pero ya habiendo mantenido una meseta, listo, se van a quedar en la casa. Porque ya es un virus ubicuo, va a estar en todos los lados. Pero en el primer momento no, porque es de contención.
La segunda fase es de mitigación, vamos a mitigar el daño, que no se nos mueran, preparar terapia, preparar salas de diálisis para estos pacientes positivos. Aquí ha sido otro lío grande el tema de la hemodiálisis. Puedes comentarnos, por favor, les va a interesar mucho a Fernando, a Marcelo, que te manda saludos también. Marcelo Quinteros está. ¿Puedes comentarnos cómo están haciendo el traslado de los pacientes renales? Excelente. ¿Cómo lo están haciendo? Tuvimos problemas al comienzo, pero hemos llevado las máquinas de hemodiálisis al hospital COVID. Hemos llevado 6 máquinas de hemodiálisis y al hospital COVID. Entonces, como ya están los pacientes graves, ¿no? O que tienen patología de base, ya dijimos, ya están haciendo su hemodiálisis en los lugares donde está el hospital. Al comienzo tuvimos serios problemas. Nadie quería hacerse cargo. Y les cuento una anécdota. En Santa Cruz no todo es color de rosa, pero nos las hemos bancado, por eso estoy ya más arrugado. Todavía no me han salido canas, pero ya las espero. ¿Saben por qué? ¿Por qué? El segundo paciente en Santa Cruz no tuvo una placa de radiografía de rayos X 72 horas. Nadie le quiso hacer. Nadie le quiso hacer. No, yo sé, aquí ha pasado lo mismo en el primer paciente del Viedma. Hasta que los amenazamos con meterlos presos y nos vimos con la fiscal y la policía. Fuimos donde, ahorita hay 5 médicos en juicio, porque nos vimos donde la fiscal y la policía y le dijimos, bueno, doctor Antonio López, ¿va a atender o no? Es un atentado contra la salud pública. Pero deme en EPP, aquí está su EPP, vaya y tome. 72 horas nos costó eso. Pero también son capacidades ya desarrolladas. Por eso les hablo un poco con la experiencia, digamos. Y la experiencia de haber visto 109 pacientes COVID positivos, que muchos de ellos fallecieron, pero los pude contener o tratar o darle su medicamento antes de que entren a terapia. ¿No? Ya, ahí en la puerta de terapia, aquí está el paciente, empezarán con sus corticoides, vasoactivos, inotrópicos y demás cosas, antibióticos que se usan, ¿no? Pero 109 tuve la suerte de ver y con esa experiencia trato de contarle las cosas. Estimado Charlie, hay una cosa que debe ser debatible seguramente, es el tratamiento farmacológico a los pacientes que están en casos leves en estas salas de albergue o pausisintomáticos. A un principio, el esquema que hicimos nosotros para la sociedad fue de que estos pacientes podrían tomar de acuerdo a la edad y de acuerdo a criterios de riesgo cardiovascular. Si eran personas más de 50 años con antecedentes de hipertensión, algún tipo de cardiopatía, chagásica sobre todo, no les dábamos hidroxicloroquina y sí proponíamos, en la medida de lo posible, darle lopirrito, Navir, siempre y cuando dispongamos, ¿no? Y en los pacientes más jóvenes sí les dábamos hidroxicloroquina. ¿Cómo lo estás haciendo tú? El riesgo que nos advierte la FDA de proarritmias es cada vez mayor el riesgo que el beneficio con la hidroxicloroquina. Por eso cada vez ya no se está liberando tan alegremente como antes, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi querido? Yo opino primero que es la FDA, ¿no? Es la FDA la que lo prohibió. La FDA no tiene la experiencia que tenemos en Beni, Pando y Santa Cruz con el manejo de la malaria. Hace 50 años que se utilizan estos medicamentos para el tratamiento de la malaria y pues siempre con su electro previo, con su electro previo iniciamos el tratamiento, con el electro previo. Con electro previo, ¿verdad? Sí. Y tengo que decir de que evidentemente hemos tenido 2 complicaciones también que me olvidé de comentarte. A ver, coméntanos. 2 pacientes que recibieron hidroxi, ¿no? Y tuvieron complicaciones cardíacas rápidas que los llevaron a la muerte. Oh, mi Dios. Pero por eso dije, al comienzo le contesté a Ferchito, no hay nada establecido, pero entre el riesgo y beneficio hemos usado 50 años antimaláricos, hidroxicloroquina, cloroquina, y pues hemos sanado miles de pacientes con malaria, miles, se lo garantizo yo. Estamos en una situación de control de la malaria gracias a la cloroquina, ¿no? Y entonces, también lopirrito estuvo de moda un tiempo, pero no se olviden ustedes que eso pues puede servirnos en la primera fase de la enfermedad. Claro. En la fase de transmisibilidad, de replicación viral. Así es. ¿Entendés? Cuando el virus nos está empezando a deshacer, antes de que entre y se coma la hemoglobina y ta. Luego de eso, cuando ya produce su necrosis, cuando nos da la imagen típica esa
¿Ahí qué? Y lo otro, lo mejor que yo he visto en Santa Cruz, después de la hidroxi, porque ya les comenté la cantidad de pacientes tratados, ha sido las interleuquinas, solo que son muy caras las interleuquinas. Pero hemos sacado 5 pacientes usando interleuquinas de terapia que estaban saturando nada, ¿no? Y los volvimos a la vida, si vale el término. Ustedes como neumólogos lo saben eso. ¿Hay el tocilizumab en Santa Cruz, Doc? Se puede ir a comprar. Estos 5 pacientes, 3 fueron y compraron al Brasil. Ah, al Brasil, ya. Entonces Porque, hay que ejemplo, pedirlo. Sí, por eso. Hay que pedirlo. No, pero creo que nosotros también tenemos algo, creo, no voy a verificar. Pero eso es, digamos, lo de la connotación de los tratamientos, Antonito. Muchas gracias, querido amigo. Hay tantas cosas que quisiera charlar y realmente esto de ¿cómo anda la cobertura de la vacunación contra la influenza en Santa Cruz? Si tienes algún dato. Malísima, pues, si no estamos vacunando todavía, recién vamos a empezar. Ahí está, eso, por ejemplo, tanto hemos criticado al gobierno del MAS, de que llegaba tarde y llegaba con poco. La cobertura, ¿cuánto debería ser de la población? Son 11 millones de bolivianos. ¿Cuánto debería ser la cobertura? ¿Aceptable para prevenir? Sí, porque sí. ustedes saben que la vacuna no previene como tal, ¿no? Ya sé. Sí, Ya, sí. entonces la cobertura debería estar por encima del 85%. Imagínese, o sea, pero no compran ni 1 millón de vacunas, que yo sepa. Ahorita está 0, escúchame, 0, así, en 0, ¿ya? La cobertura, porque la vacuna sirve entre 6 a 8 meses. Ya no hay anticuerpos, y hay que vacunarse. Claro. Ya hay que vacunarse. Si no, no sirve de nada. Una cosa más, aprovechando tu experiencia, la gripe que tiene, o diga, la influenza que tienen allá y han tenido desde enero, febrero, que estaba creciendo hasta 200 casos, ¿era gripe H1N1, H3N2 o era gripe B? H1N1. H1N1, perfecto. Ya, mi querido. Bueno, y con respecto, pregunta el doctor de La Paz, Agramont, ¿cuál es su criterio acerca de la profilaxis, la exposición, post-exposición con hidroxicloroquina en el personal de salud? Hay un estudio en proceso ahora, ¿no? Nos sacamos los ojos analizando ese estudio en Brasil, si es el que me están hablando, y bueno, el personal de salud es el mayor grupo de riesgo que hay. Y entonces por eso se dice ahora, y casi, y tengo que ser muy técnico en esto porque ustedes manejan, casi llegamos a un consenso en decir de que se debe hacer profilaxis al personal de salud que ha sido expuesto. Bien, Charlie. Bueno, Charlie, gracias por tus comentarios. Hermano, entonces, si me preguntan a mí como presidente de la sociedad, basado en un epidemiólogo, yo estoy en desacuerdo con que se flexibilice la cuarentena. Bueno, ese era mi pensar inicialmente, que el pico de la enfermedad recién va a ser a fines de mayo, si es que empieza así, y si empezamos a flexibilizar, pues va a haber un descalabro en los servicios de salud con los casos y no nos va a dar tiempo, que es lo que ha pasado en muchos lugares, ¿no? Me enteraba que en España, que habían flexibilizado su cuarentena este fin de semana, creo, con niños que salían, han empezado a triplicar de nuevo sus casos. Entonces, creo que es impresionante cómo el distanciamiento social y el virus necesita a la gente para seguir viviendo y replicándose. Es increíble. Yo creo que... Así es. Distanciamiento físico para que la gente no se enoje, porque cuando uno habla de distanciamiento social, lo siente como que ya no me hablé más, no somos amigos, sí. No hacemos mejor distanciamiento físico. Perfecto. Físico-social, vamos a hablar. No voy a hablar, digamos, con los Camba, porque son de Oriente, pues. Por ahí me transmite los virus de allá. Muchas gracias. Ustedes en Cochabamba y La Paz tienen más virus. Seguro, acá más bien, como te digo, esta es una ciudad contaminada en esta época y tú sabes las posibilidades, las cualidades geográficas de Cocha, y entonces nos viene bien estas cosas a nosotros porque pese a todo creo que la cantidad de iras va a bajar, como tú has dicho, no solamente el COVID. Ha bajado. Y quería una última reflexión. Sí, mi querido. Cuando comenté hace rato sobre el tema, sobre la llamada que te hice durante 2 semanas, es porque siempre hemos estado en contacto y en enero yo tuve ese caso
que nunca me quedó claro si fue el primer caso de coronavirus en Bolivia el 19 ¿Qué fecha de enero, fue, querido Carlos? Yo nunca, ¿Qué fecha 19 fue? de enero, 19 de enero, 19 de enero. Pero eso recién estaba empezando en China, o ya saltó, creo, un paciente el 17 de enero a Estados Unidos, ¿no? Charlie, se fue Charlie. La paciente era de China. Ah. Y yo te llamé porque estaba desesperado. Era una placa algodonosa, puta, fantástica, que se la llevaron, pues. Se fue evacuada hasta el Brasil y de ahí se fue a China. Se Y volvió. necesitaba el criterio técnico, claro, de un homólogo que me diga por qué, o sea... Yo te hubiera dicho que iba a ser influenza, no te hubiera dicho que iba a ser coronavirus. Claro, el antecedente. No, porque la placa no era de influenza ni la clínica. No había tos seca, de China, era en vidrio esmerilado, algodonosa los próximos días y se la llevaron. Ya no la pude ver más y no me contestó el teléfono. No, usted me pasa WhatsApp, doctor, porque el teléfono ahorita mismo está en silencio. Si no, lo van a estar llamando así. Solo que a veces... Preservar la salud mental de los 50 años para arriba, sí. Es un factor de riesgo, doctor. A veces, por no vigilar, se nos van los mejores momentos o los mejores casos de la vida. Está ¿no? bien. Y entonces, ante cualquier sospecha, ante cualquier criterio de ustedes, tomen muestra, vigilen, investiguen. Y lo más importante, como le dije, el distanciamiento físico y el tema del barbijo, que nos ayudan a prevenir eso y el lavado de manos, más de 70 enfermedades infectocontagiosas y más de 250 virus que circulan en Bolivia respiratorios, que ustedes lo conocen mejor que yo. Sí, mi doctor, ya lo voy a dejar ir a almorzar. Simplemente decirle que uno de los proyectos que tiene la Sociedad Boliviana en Neumo es hacer un programa de IRAS. Es decir, así como tenemos el programa de infecciones respiratorias, de tuberculosis, implementar, ya se está trabajando en ello, el programa de IRAS en Bolivia, no solamente para detectar y tratar mejor las virosis, sino para no usar malos antibióticos. O sea, hay demasiado irracionalidad en el uso de antibióticos y creo que es menester empezar a tomarlo con seriedad este asunto desde otras instancias. Querido Charlie, realmente ha sido un gran placer. Esperamos ¿cuántas pruebas dijiste de PCR que llegan al país la próxima semana? Para nosotros 50.000, para ustedes yo creo que unas 20.000. ¿En el país cuántas están estimadas? Yo creo que 90.000 me parece que en el país. No tengo el dato exacto, pero... Aún así me parece muy poquitas, doctor. Pero hagan prueba rápida. Prueba rápida, eso es lo que estamos pidiendo. Hay un laboratorio en Cochabamba que está haciendo, que se llama LAPSI. Yo sé, mi doctor. Hay varios que están haciéndolo. Y bueno, sí, lo que queremos es un poco, para aclarar, ¿sabe qué? No queremos, queremos ver en macro, queremos ver para todos. Es decir, no solamente para los que tienen acceso. Sí. ¿Se da cuenta, doctor? Sí. Yo estoy viendo la parte comunitaria, digamos, del asunto. Sí, pero es que el sistema está empezando. No ha querido reaccionar, no sé por qué, pero mientras tanto podemos hacerlo, ¿no? Seguro, doctor. Yo siempre digo, si me toca a mí, yo me voy a ir a un privado, aunque digan que no, porque sabe que no voy a estar 72 horas esperando una prueba que tal vez cuando ya me llegue y yo esté en terapia con mi distrés respiratorio o mi coagulopatía de consumo, o de repente ya me está encremando. Así es, mi doctor, acá no funciona. Sí, lo entiendo plenamente. Plenamente comprendido eso, doctor. Realmente es lamentable, por lo menos en Cochabamba, el tiempo de respuesta de los PCR. Un abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes. Chao, hasta luego, querido Charlie. Cuídese, por favor. Chao, Charlicito. Buenos días a todos.